Hola profesor, en este video voy a explicar el desarrollo de la aplicación web para la pregunta 1 del examen de programación orientada a objetos. El objetivo es gestionar una colección de empleados permitiendo agregar, eliminar y serializar los datos a un archivo JSON. Lo primero que hice fue crear un nuevo proyecto con el tipo de proyecto MVC y al momento de cargar me muestran estas carpetas. En la carpeta Models creé la clase empleado. En esta clase empleado tengo aquí los siguientes atributos. Principalmente he hecho la codificación y como atributo principal tengo lo que es código, nombre, apellido, cargo, salario y fecha de ingreso. También, también en ese código tiene dos constructores, uno por defecto y el otro que recibe los datos como parámetros. Cabe mencionar que el código es de tipo string, pero también es único. El nombre, apellido y cargo también son de string y el salario es de tipo decimal. Como también en la fecha de ingreso es la fecha actual. Dentro de la carpeta controllers he creado una clase llamado empleado controlador, empleado controller. Aquí he logrado definir una colección estática de empleados, en la cual simula una base de datos en memoria, como por ejemplo estos datos. También he agregado lo que es el método index. El método index retorna la lista de empleados a la vista principal, donde se muestran todos los datos registrados y que se va a visualizar en la vista index. También he creado lo que es el método agregar. Este método tiene dos partes, el get que muestra el formulario para ingresar un nuevo empleado pidiendo todos los datos y el post que recibe todos los datos del formulario. Antes de agregar, verifica que el código no se repita en la colección. Si todo está correcto, agrega al empleado y dirige la lista. En el método eliminar, recibe el código del empleado y lo elimina de la colección si existe y muestra el mensaje el empleado eliminado correctamente. Si no, muestra el empleado no encontrado. Luego redirige a la lista de empleados. Y por último, el método serializar. Este método convierte la colección de empleados a formato JSON y guarda el archivo en la carpeta AppData del proyecto, como se muestra. Si la operación es exitosa, muestra un mensaje datos serializados correctamente .json, la ruta del archivo y el contenido del archivo. Si no, muestra un error al serializar, más el mensaje del error, y retorna a la vista. Dentro de la carpeta Views he creado la carpeta empleado. Dentro de esa carpeta he creado las tres vistas, la index, que es la principal, agregar y serializar. Dentro de la vista index, que es el formulario principal, he puesto un botón de agregar empleado y otro botón secundario de serializar a JSON. Después la tabla donde me piden los datos del empleado como código, nombre, apellido, cargo, salario, fecha de ingreso y acciones. Y acá van a estar cargados todos los datos en la cual serán ingresados. Botón acciones segregado un botón eliminar en la cual me va a mostrar un mensaje si realmente quiero eliminar ese empleado. Siempre y cuando haya datos en la tabla. Si es que no hay datos, me va a mostrar un mensaje que dice no hay empleados registrados. Dentro del formulario agregar, lo que he hecho es un formulario donde me va a pedir los campos de los datos del empleado, como código, nombre, apellido, cargo, salario y un botón para volver a la lista anterior. Luego en serializar me va a mostrar el formulario donde me va a salir una alerta que al momento le dé clic en el botón serializar
me va a salir un mensaje de éxito y me va a mostrar también la ruta del archivo, donde se encuentra. Y luego también me va a mostrar el contenido del archivo, todo lo que se ha exportado a formato JSON. Si es que no se pudo exportar, me va a salir un mensaje de error y, y un botón también de volver a la lista, el formato principal index. Y al momento de ejecutar, me va a aparecer el formulario principal index, donde me muestra la lista de empleados, con los dos datos cargados, con el botón de agregar empleado y serializar a JSON. Como podemos observar, me he quedado en el E002. Voy a agregar un dato con E03. Poner Pedro, abajo, no, voy a ponerle en minúsculas, Pedro, Inga, cargo diseñador y en salario 2.500. Agregar y va a aparecer el tercer dato cargado, solo que me confundí, faltó un cero, pero antes de eliminar voy a agregar un empleado con el mismo código. A ver qué me sale el mensaje. Si me sale el código de empleado ya existe. Volvemos a la lista y como lo he puesto mal, le daré en eliminar y me aparece el mensaje y le doy en eliminar. Le doy nuevamente en agregar empleado y ahí pongo correctamente E003 y los datos automáticamente y ya me aparece el tercer formulario. Si pongo nuevamente el E003, me dice que el código ya existe. Ahora quiero exportar, serializar a JSON. Le doy clic y me sale que los datos serializados correctamente en empleados JSON. Me sale la ruta del archivo y todo el contenido del archivo JSON. Vamos a ver, voy a copiar la ubicación, la ruta del archivo. Voy a abrir un nuevo explorador y voy a pegar la ruta del archivo para ver si en qué encuentro. Y cuando le doy doble clic, me carga los datos tal y como aparece el contenido del formulario. Vuelvo a la lista y eso sería la pregunta número 1 del examen de programación orientada a objetos. Ahora voy a explicar la solución de la pregunta 2 del examen, que consiste en listar los proveedores de la base de datos Negocios 2025, filtrando por las iniciales del nombre del proveedor usando un procedimiento almacenado y una aplicación web ASP.NET MVC. He creado el procedimiento almacenado USP listar proveedores por iniciales. Este procedimiento recibe un parámetro con las iniciales y retorna a los proveedores cuyo nombre empieza con esas letras, mostrando el código, nombre, dirección, país y teléfono. En el archivo webconfig de mi proyecto agregué la cadena de conexión para que la aplicación pueda conectarse a la base de datos usando el usuario y contraseña de SQL Server. Y también de manera gráfica, en la barra de opciones, en la pestaña Ver y Explorador de servidores, y conectarse con SQL Server. En la carpeta Models creé la clase Proveedor Consulta, con las propiedades que corresponden a los campos que retornan el procedimiento almacenado, como el ID proveedor, dir proveedor, nombre país y fono proveedor, cada uno con su get y set. En el controlador he creado proveedor controller. Programé el método consulta, la cual hace la conexión de la base de datos Negocios 2025. Este método recibe las iniciales, ejecuta el procedimiento almacenado, llena una lista de objetos proveedor consulta y la envía a la vista lista. En la carpeta Views he creado una carpeta llamada Proveedores. Dentro de esa carpeta he creado la vista consulta. Diseñé este formulario para ingresar las iniciales y un botón para consultar.
Si hay resultado, se muestra en una tabla con las columnas: código, nombre, dirección, país y teléfono. Si no hay resultado, se muestra un mensaje: no se encontrará un proveedor con esas iniciales. Ahora voy a ejecutar el proyecto. Mientras que carga, visualizamos que acá están todos los registros de la tabla proveedores. Tenemos 29 y acá vemos que hay registros. Volvemos a la página consulta proveedores y voy a colocar, por ejemplo, la letra A. Le doy en consultar y me va a aparecer el número 18, el nombre. Ahora voy a colocar la letra P. Me va a salir 7 con P, 9 con P, 12 y el 26. Voy a ver otra letra aleatoria con Y. Datos que no salen en el listado, me sale el mensaje: no se han encontrado proveedores con esas iniciales. Ahora voy a probar con una O, tampoco. Igual con una P salen los resultados. Voy a poner una F y me cargan los datos. Como pueden observar, pues funciona correctamente buscar por iniciales sin ningún tipo de problemas. Y con eso finaliza la pregunta 2 y el examen de la evaluación T2 de programación orientada a objetos. Gracias.